Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente estamos en una transmisión más en esta hermosa noche que Dios nos concede. Seamos bienvenidos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Lo vamos a hacer en el capítulo 4 de Amós, versículos del 6 al 9. Es un privilegio que Dios nos concede el entrar a la intimidad de sus casas. Le damos las gracias a Dios y a usted también por permitirnos llegar hasta lo íntimo de su familia. Leamos la palabra de la forma como está escrito en el libro de Amós, en el capítulo 4, versículos del 6 al 9, dice así: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vosotros, en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar esta noche acerca de tomar en cuenta el castigo de Dios para la corrección de nuestras vidas, ¿verdad? Muchos no les gusta hablar acerca de la disciplina o la ira de Dios, también como se conoce, aquello que Dios permite con un propósito de corrección. Es un peligro para el hombre, sea creyente o no, el que aún viendo la corrección de Dios a través de la disciplina, éste no se vuelva a Dios. Por eso vamos a hablar sobre ese tema. El peligro de no volverse a Dios aún viendo las adversidades. Cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta que Dios nos da oportunidad de vida. Dios quiere que vivamos para Él. Dios quiere que lo honremos, que seamos sus hijos y que demos un ejemplo de ello. Muchos de nosotros buscamos saciar nuestra vida en aquello vano, en el mundo, en los placeres terrenales, en la ansiedad de estar queriendo tener y tener más, y queremos saciarnos de esas cosas que al final son vanas. Y lejos de saciarnos, lo que nos sucede es lo contrario. ¿Y por qué razón? Porque el único que puede saciar de bien nuestra vida es Dios, nuestro Creador. La historia del libro del profeta Amós, de la cual nosotros en esta noche vamos a hablar, es un ejemplo de un pueblo al cual Dios amó, pero que este pueblo nunca se volvió a Dios aún viendo el castigo divino, la disciplina, la corrección. Y eso es un peligro, porque entonces estamos dando a entender que ni aún así entendemos. Es un peligro no ser entendido en la palabra de Dios. Es un peligro latente para nuestras almas el que no nos volvamos a Dios. Quizás hemos pecado, quizás le hemos fallado a Dios. Yo no conozco sus problemas, ni sus pecados, ni tampoco usted conoce los míos, pero Dios los conoce. Y sepa que delante de Él nosotros estamos descubiertos. No hay nada encubierto delante de Él. Y muchas veces ese pecado trae a nuestra vida castigo, porque la misma palabra dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios está dispuesto a ayudarnos. Él da una salida. Pero muchas veces nosotros no contemplamos esa salida, sino que vamos en pos de lo que mencionábamos anteriormente. Y no buscamos quien verdaderamente nos puede saciar nuestra vida y nuestra alma, el cual es Dios. Israel vio cómo se estaba
su vida cada día en decadencia, cada día más problemas, venía una dificultad, venía otro, y este mundo está igual y no entiende. Y muchas veces nosotros también nos pasa lo mismo. Muchas cosas suceden alrededor nuestra y no entendemos. Y lo peor es que no nos arrepentimos, no volvemos a Dios. Estamos metidos en problemas, estamos metidos en dificultades económicas, en problemas familiares, en problemas sociales, en problemas de salud, y aún así no buscamos de la misericordia de Dios, es porque no somos entendidos. Cuidado, puede ser que sea una oportunidad que Dios nos esté mostrando para ver hacia Él, para volver a Él. Si hemos pecado, como hablábamos anteriormente, Dios tiene misericordia, Él quiere darnos perdón. Él no quiere que vivamos en ese pecado porque ese pecado nos va a consumir, ese pecado va a traer castigo, ese pecado va a traer terror a nuestra vida, no porque nos guste a nosotros amenazar a la gente o meterle temor y con ello volverlos débiles como muchos lo creen, en ninguna manera. El castigo de Dios está puesto para la iniquidad, para el pecado. El perdón está para el pecador. Pero el pecador no quiere venir a los pies de Dios. Y ese es el problema cuando en vez de buscar la misericordia, el perdón de Dios que están disponibles, nosotros no nos volvemos a Él, sino que vamos pecado tras pecado. Entonces no hay arrepentimiento. Y al no haber arrepentimiento, lo que va a venir es más castigo. Y por eso esta humanidad está viendo estos desastres, estas malas noticias, estos problemas que quisiéramos todos que se quitaran de un día para otro. Pero el problema es que el hombre no vuelve a Dios, aún viendo las dificultades en las cuales se encuentra. Vea lo que le sucedió a Israel en el capítulo 4, versículo 6 del libro del profeta Amós. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este pueblo llegó a estar en una escasez tremenda. Cuando dice estaban a diente limpio es que no podían, no masticaban nada a causa de la escasez. Pero sabe que aún así el pueblo de Israel de la época de Amós no buscaba a aquel que le podía saciar, que le podía proveer de sustento, de pan. Así es el hombre. Vivimos una miseria y quizás suena grosero y grotesco lo que estamos, la palabra, ¿verdad? Vivimos una miseria. La palabra miseria tiene un concepto general, no solamente es una miseria aquel que no tiene para comer. Miserables somos todos porque vivimos en el pecado y eso nos hace miserables. Pero para eso aparece la palabra misericordia. Dios, de su corazón nace el amor hacia aquellos que están en esa miseria y les quiere dar perdón. Pero ¿qué sucede cuando Dios está ofreciendo al hombre ayuda y no viene a él? Claro, el hombre se va alejando más de la fuente que puede producir en él aquello que él necesita. Y así somos nosotros. Buscamos agua donde no la hay. Buscamos pan donde no lo encontramos. Buscamos sustento donde no lo vamos a hallar. El mundo es pasajero, el pecado es pasajero. Y muchas de estas dificultades y calamidades vienen a la vida del hombre con un solo fin, que el hombre vea a Dios, que Dios le está diciendo, mira, por estar en tu pecado te está yendo mal. Aquí estoy yo, quiero ayudarte, dice Dios. Entonces, pero el hombre le ha dado la espalda. El hombre se va alejando más. Porque la palabra dice, no os volvisteis a mí. Quiere decir que el hombre tomó un rumbo en contra de su creador. Usted y yo muchas veces tomamos una dirección que es en contra de nuestro creador, de nuestro Padre eterno, de nuestro Dios. Y cuando le damos la espalda y tomamos ese rumbo, esa dirección en la cual tomamos decisiones como, un ejemplo, hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Soy libre de decidir en mi libre albedrío lo que yo quiera. Voy a disfrutar de todos los placeres terrenales, voy a hacer aquello, voy a comprar aquello. Y vamos en esa dirección creyendo que hemos tomado nuestra propia decisión.
conforme a nuestros propios pensamientos, pero no nos damos cuenta que nos estamos alejando de quien nos dio la vida, quien nos da el aire para vivir, quien nos hizo amanecer en este día, quien nos ha permitido hasta el día de hoy tener salud. Pero nosotros tomamos nuestro rumbo y nuestra dirección. Cuando vienen las consecuencias de esas malas decisiones, vienen las calamidades. Pero aún así no nos volvemos de donde venimos. ¿Y por qué estamos hablando de volver a Dios? ¿Por qué estamos hablando de que el castigo es una corrección para poner cuidado y atención a lo que Dios quiere de nosotros? Por una sola razón. La palabra volver significa que estuvo allí. Tú y yo venimos de Dios. Tú no naciste porque quisiste, porque tu mamá te planificó tener o porque fuiste un accidente en la vida. Tú vienes de Dios. A Él te debes. A Él me debo yo, por lo cual debo volver a Él. Y su castigo y su disciplina es para atraerme hacia quien yo le debo todo, y es a Dios. Pero nosotros creemos que no. Nosotros creemos lograr lo que queremos por nuestros propios medios. Y nos vamos alejando de quien nos dio la vida, de quien nos ha dado el privilegio de sentir, de conocer, de tener intelecto. Eso no es nuestro, eso ha sido dado por Dios. Dios nos lo ha dotado. Así el pueblo de Israel. Cuando vino la escasez de la comida, Dios lo que buscaba era que estos hombres fueran hacia Él. Él tenía para darles ese pan, Él tenía para sustentarlos. Veamos nuestra vida y no solo veamos la historia de Israel. Dejemos a un lado la historia de Israel y vámonos a nuestra propia vida. Traigamos esta dificultad de la pandemia. Ha venido, pero aún así el hombre no está pensando pedirle perdón a Dios. Aún así el hombre no está pensando tener una mejor comunión con su Creador. Sino que el hombre está diciendo, miren cómo Dios es de malo, nos está haciendo morir, nos está haciendo sufrir, no disfrutar todo lo que, la libertad que Él le ofrece, miren, no la podemos disfrutar. Cuidado, porque esto ha venido para que pongas atención y que te vuelvas a Dios. Pero la gente no quiere eso. Ahora, mi amado, si el pueblo de Israel en el versículo 6 dice que le faltó pan, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, tuvieron problemas de escasez, el dinero no les alcanzaba, había hambre, pero el hombre no iba a buscar a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? No hay trabajo, las empresas han cerrado, los negocios no producen. ¿Estamos volviendo hacia Dios? ¿O vamos a seguir tocando puertas y viviendo errantes? Porque el pecado eso es lo que hace errar al hombre. La palabra pecado significa amartilla. Y la palabra amartillar en griego significa errar en el blanco. O sea, tú estás tocando donde no hay nada. Estás errando. El blanco tiene una dirección hacia donde vas, pero tú vas al contrario. Pero Dios nos dice, vuélvete a mí. Las cosas suceden muchas veces para que nos volvamos a Dios. En el versículo 7 hay otro tipo de castigo, otro tipo de prueba, y es siempre respecto a la economía. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no. Hice llover sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Qué sucede? El agricultor subsiste de la tierra, pero cuando ella llueve porque va a producir. Empieza lloviendo, lo que sucedió en este caso es empezó lloviendo, el hombre lógicamente sembró, pero no hubo la lluvia necesaria para que aquella semilla produjera. ¿Qué va a haber? Va a haber escasez. Y ahora no solamente va a ser escasez en la casa, sino que también en el campo. O sea, no se va a producir. Quiere decir que se va a alargar más el problema.
Hoy oí una frase muy bonita que quiero compartírsela. Muchos dicen que pase, y decimos, incluidos nosotros a veces, que pase luego este año para que el otro año sea diferente. Muchos creen que este problema de la pandemia va a terminar el 31 de diciembre, dice por ahí una frase, y es cierto. Esto se va a terminar hasta que Dios tenga misericordia de nosotros. Y el 2021, si no va a ser la pandemia, van a venir otras dificultades. Y si nosotros no nos volvemos a Dios, vamos a pasar siempre errantes. Por eso el llamado de Dios es volverse a Él. En el 8, otro problema. Y venían 2 o 3 ciudades, este ya es un problema de confrontación, problemas sociales le podríamos llamar, en los cuales dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Habían problemas en los cuales la gente buscaba dónde saciarse, ya no es solo comida, sino ahora es agua. ¿Y quién puede vivir sin comer y sin beber? Nadie. En la perfección de Dios, nuestro cuerpo humano, en nuestra naturaleza, ha dejado ese equilibrio de la necesidad de sustentarnos y de hidratarnos. ¿Qué trae el hambre en las ciudades? ¿Qué trae el hambre y la sed en el mundo entero? Problemas, escasez, trae ladronismo, trae muchas cosas, trae más convulsión social. Pero ¿por qué se están dando estas cosas? El hombre dice, es que Dios ya no nos quiere. Dios está esperando que nos volvamos a Él. Y nosotros no estamos regresando a Él. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ya no solamente es el pan, sino ahora el aceite, el olivo. El aceite en los tiempos bíblicos era una fuente de energía, era una fuente de luz, era una fuente de salud, porque tiene muchas propiedades el aceite. Los higos también. Ya no solamente era el pan. Pero aún así no aprendemos. Nos pasa una, nos pasa 2, nos pasa 3 y no volvemos a Dios. Quiere decir, no estamos aprendiendo de la disciplina. No nos estamos dejando corregir por Dios. Mi amado, el versículo 9 está mostrando que cada día el problema se va haciendo más grave. Pero va más difícil en el 10. Y esto es muy parecido a lo que estamos viendo en estos tiempos. Lea conmigo el versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. La palabra mortandad es muerte. Hay una frase que está de moda en los noticieros. Como que si hubiese un aparato que se llama muertómetro, ¿verdad? El que mide los muertos. Solo el día de hoy tantos muertos en la ciudad de tal lugar. Como que los han puesto a contar los muertos. ¿Por qué? Porque ha venido mortandad. ¿Y a causa de qué? De que nosotros vivimos errante. El hombre vive lejos de Dios. Ya no solamente es la escasez, ya no solamente es la economía, ya no solamente es el pan, ahora viene la salud. Y viene hasta la muerte. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esta gente sufrió de todo y no se volvió a Dios. ¿Cuánto estamos esperando nosotros para volvernos a Dios? Amado, ¿qué más esperas? ¿Todavía estás con aquellos pensamientos mañana? ¿Todavía estás diciendo, no, es que para eso no tengo tiempo? ¿Todavía estaremos pensando otro día? Estamos esperando que venga otro problema. Si es que existe la oportunidad, de lo contrario la mortandad va a venir hacia nuestras vidas también y no nos vamos a arrepentir.
Mis amados, Dios promete vida eterna para aquel que cree en Él, porque alguien me dirá, pero usted va a morir también. Claro que voy a morir. Pero la Biblia garantiza para aquel que cree en Cristo Jesús una salvación y una vida eterna. No porque yo me lo merezca, sino por la gracia que Él provee cuando nos volvemos a Él. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él. Ahora, mis amados, cuando el versículo 10 habla de mortandad y dice la palabra, maté a espada, quiere decir que no es que Dios literalmente lo haga, sino que la misma consecuencia de nuestro pecado nos lleva a la violencia, nos lleva a la autodestrucción. Ahora, ¿Dios lo permite? Claro. ¿Con qué propósito? A ver si algunos se vuelven a Él. Para ir terminando el versículo 11. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón, escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Cuando dice tizón, escapado del fuego, quiere decir que hubo una parte que no se consumió, que hubo una oportunidad. Y aún así no nos arrepentimos, dice. Os trastorné como Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué le sucedió a esas ciudades? La historia bíblica muestra que descendió azufre, las consumió el fuego. Pero dice que alguien escapó como tizón, o sea, estuvo allí pero logró escaparse. Pero el problema está que esta persona no se arrepintió, no se volvió a Dios. Hay que volver a nuestro Creador, porque de Él hemos salido, de Él somos. Nosotros decimos, esta vida es mía, yo hago con ella lo que quiero. Que nadie se meta conmigo. Nos hemos hecho dueños de algo que no nos pertenece. La vida no es tuya, mía. La vida es de Dios. ¿Quién me dio el aliento de vivir? El Creador. Vamos a ir terminando el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esto es inevitable, amado. Llega el día en el que tú te tendrás que encontrar con tu Creador, del cual huimos muchas veces y del cual no queríamos nada saber. Llega ese día. ¿Estamos preparados? Ese día vendrá. Es inevitable. Como inevitable es que el hombre muera, así es inevitable que el hombre tenga un encuentro con Dios. Él no quiere condenarte en ese encuentro. Él quiere salvarte. Dios permitió todo eso. ¿Para qué? Dice, tal vez así se vuelven a mí. Y nunca se volvieron a Él. Ahora tú tienes la oportunidad de volverte a Dios, amado, que me escuchas en esta hermosa noche o tarde o mañana o el momento en el cual estás teniendo la oportunidad de escuchar este mensaje de Dios. Vuélvete a Él. ¿Te ha ido mal en la vida? ¿Te ha ido mal en la economía? ¿Te ha ido mal en lo familiar? ¿Te ha ido mal en lo emocional, en lo laboral, en lo económico, en la salud? ¿Te ha ido mal? ¿Qué estás esperando para venir a Dios, para volver a Él? ¿Cuánto nos hemos alejado de nuestro Creador? Ahora es la oportunidad, vuélvete a Él. Problemas siempre van a haber, pero vas a estar al lado del vencedor, al lado de su Creador, al lado de su Señor, al lado de aquel que le puede perdonar y le puede cambiar y transformar la vida. ¿Quiere usted recibir a Jesús como el Señor Salvador de su vida? Invoque al Señor en esta noche. Por fe, créalo que Él va a entrar en su corazón por medio de su Santo Espíritu, por medio de la fe. Y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento de ser un pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera pueda entrar al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Mi amado, esta oración es un acto por fe. Puede salvar tu alma y tu vida. Vuélvanse a Dios. Volvámonos a Él.
Él está dispuesto a perdonarnos. Este pueblo no hubiese sufrido si se hubiese venido a los pies de nuestro Señor. Dios eso quiere. Que Dios bendiga tu vida y la vida de tu familia.